Bienvenidos a un nuevo capítulo de Apasionados por la Tecnología, el podcast de Paradigma Digital sobre tecnología, estrategia, metodología y productos digitales. ¡Arrancamos! En el competitivo mundo de la tecnología, los equipos de alto rendimiento son ya una necesidad. Estos equipos son los motores que impulsan la innovación, la eficiencia y el crecimiento de las compañías. Pero, ¿qué hace que un equipo sea de alto rendimiento? ¿Cómo se forman, se mantienen y se desarrollan estos equipos? Soy Maribel Tirados, estos apasionados por la tecnología, y en el episodio de hoy vamos a explorar las características que definen a estos equipos, junto a dos personas que tienen mucha experiencia en el tema. Hoy me acompañan David Zamorano, él es responsable de proyectos de innovación en el equipo Open Innovation Labs de Red Hat, y mi compañero Alejandro Cabero, miembro del equipo de estrategia tecnológica en Paradigma Digital. David, Alejandro, ¿cómo estáis? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Maribel? Bueno, muchísimas gracias a los dos por acompañarnos en el episodio de hoy. Bueno, a mí me gustaría, antes de meternos de lleno con el tema, que definierais, primero qué es un equipo o qué creéis que es lo que define a un equipo. Y una vez que hayamos visto ya todo esto, ya si queréis nos metemos con la definición un poquito más concreta de equipo de alto rendimiento. David, ¿te apetece empezar? Vale, yo No. empezaría definiendo lo que no es un equipo, ¿no? Uh-huh. Un equipo no es un grupo de personas que por el hecho de sentarse juntas o sentarse cerca, ya podemos nominarlas o podemos decir que son un equipo, ¿no? Para nosotros un equipo es un grupo de personas que comparten un propósito, que tienen una confianza entre ellas, son ciertamente honestas entre ellas y sobre todo tienen responsabilidad colectiva. Quiero decir, cuando fallan o cuando consiguen algún objetivo lo celebran todos juntos, ¿no? Ten en cuenta que somos animales sociales, todos tenemos esa necesidad, ¿no?, de pertenecer a la tribu, de sentirnos parte de la tribu, de confiar en la tribu, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué sería entonces un equipo de alto rendimiento? ¿Qué lo define? ¿Qué características tiene que le diferencian de un equipo normal o de un grupo de personas que se agrupan de alguna manera? Vale, quizás la definición más sencilla para definir un equipo de alto rendimiento es la definición que utilizan los Navy SEALs en Estados Unidos. No sé si lo conocéis. Ellos establecen que los equipos de alto rendimiento, ellos establecen una línea en la que evalúan el rendimiento, los skills que tienen los soldados, ¿no? Y la confianza que transmiten los soldados. Y entonces hacen una especie de gráfica y empiezan a hablar de, oye, todo el mundo sabe que todos intentamos evitar la gente que tiene bajo rendimiento y que tiene baja confianza, ¿no? Esas personas, bueno, si no confío en ellos y no tienen los skills que yo necesito, bueno, digamos que intentaremos evitar ese tipo de personas, ¿no? Y hoy, evidentemente, todas las compañías intentan buscar esas personas que buscan ese alto rendimiento, alta confianza, ¿no? Pues son las personas más fáciles de tener un equipo. El problema es cuando ya empezamos a hablar de los grises, ¿no? No es blanco o negro, hablamos de los grises. Entonces, ¿qué es preferible? ¿Una persona que tenga bajos skills, pero se le pueda confiar, que se pueda confiar mucho en ellos? ¿O una persona que tenga pocos skills o poco rendimiento, pero podamos confiar en ellos? Ellos lo que definen es las personas que tienen alto rendimiento y baja confianza, y lo definen como personas tóxicas, como equipos tóxicos. Al final es una persona que va a pensar en sí mismo y no me va a dar igual el equipo que tengo detrás, ¿no? Mientras que un equipo de alto rendimiento, independientemente de los skills que tenga, de la capacidad que tenga, del rendimiento que tenga, lo que van a fomentar es esa confianza entre ellos, ¿no? Así es como nosotros definimos lo que es un equipo de alto rendimiento. Uh-huh. ¿Y las personas que formarían parte de estos equipos tienen que tener alguna característica concreta o no y se les puede formar? Venga, Alejandro. Bueno, a ver, características concretas. Fíjate, yo es que creo que iba muy alineado con lo que estaba comentando también David. Uh-huh. Tienes que tener un conjunto de características dentro del equipo, bajo mi punto de vista, ¿vale? Pero no tienes que conseguir o querer ir clonando a determinados perfiles o determinadas formas de ser de la gente, porque lo chulo es construir esos equipos heterogéneos. Entonces, hay que buscar innovación, hay que buscar
excelencia, hay que buscar también la particularidad, hay que buscar, pero todo esto lo tienes que conseguir como un todo. Y yo creo que esto, respondiendo un poco a la pregunta de qué es un equipo, va de eso también, ¿no? De conseguir que la suma de las partes aporte mucho más que la individualidad. Entonces, y esto es algo que yo creo que vemos también en muchos grupos. Hemos definido una cultura, hemos definido cómo queremos que sea la forma de ser y trabajar dentro de una compañía e intentamos que todo el mundo caiga como en un fit uno a uno, ¿vale? Y yo en esa parte creo que no estoy tan de acuerdo. Lo que tienes que conseguir es que los equipos cumplan unas condiciones y luego dentro tendrás X tipos de perfiles. Ujú. Ahí está la gracia, ¿no? Que haya esa multitud de perfiles con diferentes perspectivas, diferentes talentos y diferentes formas de trabajar, incluso de ver la vida, ¿no? Y es ahí donde te enriquece ese grupo, Eso ese es. equipo de alto rendimiento. Ujú. Me surge la duda, según hablabais, sí que es verdad que yo estuve buscando información y sí que vi que los equipos de alto rendimiento surgen, ¿no? Inicialmente en un entorno bélico, militar, deportivo, etcétera. Si tenemos un equipo en nuestra organización que funciona bien, por definición, que cumple sus objetivos, que ya, ¿le podemos llamar ya equipo de alto rendimiento o no va ligado? Es decir, primero formaríamos nosotros como organización el equipo de alto rendimiento, o si tenemos un equipo que funciona bien. O sea, no sé si estáis entendiendo el ¿Qué quiere decir que planteamiento. funciona bien? Te devuelvo la pregunta. ¿Qué quiere decir que funciona bien? Yo me voy a una parte práctica, ¿no? Un equipo que está en un proyecto, que cumple objetivos, que cumple tiempos de entrega. Me voy como a esa parte. Que igual es un poquillo alto nivel, ¿no? Pero... No, sí. Vale. Hace poco leía una estadística que hablaban de organizaciones no gubernamentales. Uh-huh. Y donde se hablaba de la diferencia entre lo que son los resultados y los objetivos, ¿no? Son palabras muy similares, pero no es lo mismo. Entonces hay un montón de equipos que celebran los resultados. Es decir, el estudio este hablaba de construcción de pozos de agua en ciudades en poblaciones que no tienen agua potable, ¿no? Entonces los equipos de alto rendimiento, o hay equipos que se denominan de alto rendimiento, lo que celebran es la construcción de ese pozo de agua, ¿no? Entonces, qué guay que hemos hecho un pozo, hemos conseguido hacerlo en el tiempo establecido, con el presupuesto establecido, en la localización que estábamos buscando, perfecto. ¿Ese equipo está cumpliendo objetivos? Sí, está cumpliendo el objetivo de crear ese pozo de agua, de construir ese pozo de agua. Pero ¿cuál era tu objetivo real? ¿Cuál era? O sea, para mí el pozo de agua es un resultado. ¿El objetivo que iban buscando cuál es? El objetivo quizás es acercar agua potable a la población para que tengan menos enfermedades o para que aumentar la esperanza de vida. Ese es tu objetivo. Quizás el resultado que has hecho, ese pozo, quizás no va a alcanzar tu objetivo. ¿Por qué? Porque te han dicho, construye un pozo de agua aquí y tú has cumplido tu objetivo y has construido ese pozo de agua. Pero quizás el pozo de agua está a 500 kilómetros o a 100 kilómetros de la población más cercana. Entonces, sí, bueno, cumples objetivos, pero realmente esos objetivos son realmente, generan un impacto. Uh-huh. Ahí está la diferencia, ¿no? Un equipo de alto rendimiento es aquel que tú no le dices tienes que escribir A, B y C, o estos son los resultados que voy buscando. Es darle un propósito Uh-huh. y con ese propósito ellos ya encontrarán cómo alcanzar ese final, ¿no? Como os comentaba, había estado leyendo sobre todo dentro de la parte del deporte y hablaban mucho sobre la motivación. Yo quería preguntaros, David y Alejandro, ¿cómo se motiva un equipo? ¿Cuál es el secreto, si es que hay un secreto? Bueno, fíjate, en esta parte, igual que antes te decía que esto creo que iba de individuos, perdona, del colectivo y del equipo, ¿no? Por encima de los individuos, la motivación creo que le tenemos que dar la vuelta a la tortilla. Es fundamental motivar al individuo porque a cada uno le motiva una cosa. Y yo creo que esa es seguramente uno de los mayores retos que tiene pues bueno, vamos a llamar el manager, el líder del equipo, como queramos decirlo, ¿vale? Uh-huh.
hay ahora como una corriente súper chula de motivación intrínseca, motivación extrínseca, toda esta historia, ¿no? Y parece como que la intrínseca es la única, la buena y la bonita. Bueno, pues hay momentos también en la vida, cada uno tiene sus particulares y tienes que ir encontrando ese balance. Es verdad que en el medio o largo plazo tienes que conseguir maximizar esa motivación intrínseca, ¿no? Todo lo que vaya con ese impacto, con esa sensación de pertenencia, propiedad, ese reto también que va teniendo cada uno de los individuos. Pero, oye, esto también va un poco de personas y hay momentos y momentos. Habrá un momento en la carrera de una persona que necesite, pues, no lo sé, desempeño un poco más en su carrera profesional y eso se lo vas a conseguir dar dentro del equipo o por algo de lo que no nos gusta hablar, ¿no? Hay momentos en los que el dinero, y es una pena, pero lo tenemos también como una de las partes más prioritarias, pues oye, va un poco de eso. Lo interesante yo creo también es conseguir que esa motivación no la ejerza solamente el manager o no la articule solamente el manager, sino que el propio equipo puede ir haciendo esa motivación de unos a otros, porque va de eso al final esta historia, yo creo. Mira, yo no sé si al hilo de lo que estabas diciendo, Alejandro, no sé si conocéis el libro de Dan Pink, el libro de La verdad sobre lo que realmente nos motiva. Y él justamente él habla de lo que tú estabas comentando, Alejandro. Él habla de los 3 factores, ¿no? Los 3 pilares de la motivación, que son maestría, propósito y autonomía, ¿no? Maestría es, oye, en el equipo en el que estoy voy a conseguir ser mejor porque me van a permitir trabajar con algo que me va a permitir mejorar mis skills, ¿no? Hablábamos de propósito como hablábamos antes, ¿no? Tengo un propósito, entiendo el propósito de mi equipo y tengo cierta autonomía para tomar mis decisiones. A mí me gusta mucho una anécdota, seguro que la conocéis, en la década de los 60, cuando Kennedy fue a visitar el centro de la NASA. Y él, pues haciendo un recorrido por allí, le gustaba preguntar a todo el mundo qué estaba haciendo y cuál era su responsabilidad, ¿no? En ese momento se cruzó con un conserje y le preguntó, oye, ¿y usted qué papel juega aquí en la NASA, ¿no? En el Centro Espacial de la NASA? Y el conserje respondió, señor presidente, estoy ayudando a poner un hombre en la Luna. Fíjate, o sea, yo no solamente me dedico a las labores del conserje, sino que me estoy ayudando, estoy poniendo mi granito de arena, ¿no? En mi equipo, en lo que es el equipo, ¿no? Entonces, creo que es una forma muy bonita de entender cómo funciona esa motivación dentro del equipo. Totalmente. Y una parte también muy parecida a esta, perdona Maribel, que es lo de esto que hablan de lo de las catedrales y tal, ¿no? Eso es. ¿Qué estás haciendo? Pues estoy construyendo una catedral o estoy poniendo ladrillo sobre ladrillo porque voy a hacer un muro. Bueno, pues son 2 formas de plantear la vida y ahí es donde encuentras el por qué alguien va a empujar quitando todo lo que estábamos diciendo. Bueno, eso es un súper reto, pero es bonito llegar a ese punto. No, iba a decir que es clave y a mí es lo que habéis comentado y a mí es una de las cosas que más me parece que dificultan, ¿no? La motivación en el equipo y es lo que habéis estado diciendo, ¿no? Que a cada persona le motiva una cosa distinta dependiendo del estado en que esté, 1000 factores en la vida, estado profesional, etcétera. Y es verdad que yo nunca he llevado un equipo de personas, nunca he estado en ese perfil, pero desde luego a mí es lo que me parece más difícil, ¿no? Me parece todo un reto, desde luego. Como comentaba en la introducción, yo decía que los equipos de alto rendimiento son clave en la innovación y el crecimiento de las compañías. No sé si podíais darnos alguna pincelada de qué beneficios son los que aportan este tipo de equipos en las organizaciones. Beneficios todos, ¿no? Beneficios, quizás el beneficio más grande que yo me he encontrado cuando cuentas con un equipo de alto rendimiento es que son capaces, tienen esa cultura de la experimentación, ¿no? Son capaces de innovar, son capaces de salirse de la caja y pensar cómo puedo alcanzar mi objetivo, ¿no? Porque lo que decíamos al principio, al final la tecnología está ahí, Red Hat es una compañía tecnológica, pero creemos que la tecnología por sí sola no es suficiente, ¿no? Los equipos de alto rendimiento son los que cogen esa tecnología y son capaces de estrujarla y son capaces de utilizarla de la mejor manera posible, ¿no? Totalmente. Fíjate, antes estábamos hablando de la primera pregunta, ¿no? Que es un equipo de alto rendimiento. Y bueno, yo aquí siempre pongo el mismo ejemplo. Bueno, para mí un equipo de alto rendimiento es aquel que consigue, pues,
potenciar o maximizar la felicidad de los clientes de una forma sostenida y por clientes, usuarios, como queramos, ¿vale? Y yo siempre pongo el ejemplo que para mí probablemente uno de los mayores equipos de alto rendimiento que han habido en la historia son los tres Reyes Magos. Porque Ujú. los Reyes Magos consiguen tener esa felicidad y esa satisfacción de todos sus clientes de una forma sostenida, pues ya llevan algunos años consiguiéndolo. Además, han tenido que ir adaptándose a las situaciones cambiantes. Han conseguido también que esto escale en el tiempo, porque ellos siguen siendo poquitos y cada vez somos más gente y seguimos siendo igual de felices. Y además han conseguido, en términos casi de economía de escala, ir haciendo esa parte de mentoring cuando veían que ya no llegaban y han conseguido que haya por debajo un equipo de pajes que van haciendo ese trabajo también con ellos, ¿no? Entonces, esto para mí es el ideal a conseguir dentro de una empresa y es el beneficio. Todo esto ya no es solamente lo que consigues dentro de, o sea, hacia afuera con el cliente, sino lo que estás consiguiendo internamente de ir modificando esa parte cultural y esa capacidad de que la gente vaya contagiándose de esta forma de trabajar, ¿no? Entonces, para mí, vamos, otra vez es un gran reto, pero vamos, no se me ocurre otra forma de conseguirlo en un entorno tan cambiante como el que estamos ahora que consiguiéndolo con equipos de alto rendimiento. Me encanta. Ujú, Me ujú. Un encanta buen la respuesta. ejemplo. Ujú. De hecho, Alejandro, estuviste hace unas semanas en una experiencia con Red Hat y seguro que conocer esta anécdota. Ujú, Sabéis que David Marquet es un capitán, bueno, era un capitán de la Armada Americana de un submarino nuclear. ujú, Y en lo que habla de los equipos de alto rendimiento es la diferencia en cómo se gestiona la Armada en Estados Unidos y cómo se debería gestionar. Sabéis que en los submarinos las decisiones solamente las toma el capitán. Entonces, ujú. cualquier decisión que hay que hacer, los soldados miran al capitán y le dicen al capitán, usted decide. Entonces, el capitán nunca puede dormir, nunca se puede ir a comer, porque es el que tiene que tomar todas las decisiones. Y él lo que dice en su libro es, oye, esto hay que darle una vuelta. Entonces, el equipo de alto rendimiento es aquel que está preparado porque tiene las capacidades para hacer su trabajo y además entiende lo que estamos haciendo. Él ponía un ejemplo muy claro de, oye, cuando hay que cambiar los filtros del motor del submarino, en lugar de que el operario, el mecánico, esté esperando a que yo le diga, ahora tienes que cambiar los filtros, él puede decir, vale, ahora entiendo que no puedo hacerlo porque estamos en una misión, hay que guardar silencio porque el enemigo está cerca. Entonces, entienden el propósito, entienden lo que se está haciendo y saben cuándo tienen que hacerlo. Ahí está el matiz del equipo de alto rendimiento, cuando entienden lo que tienen que hacer y saben cuándo tienen que hacerlo, ¿no? Totalmente, totalmente. Qué bueno. Viendo lo que estáis contando, por lo menos la parte de teoría, parece todo bastante maravilloso, pero yo quería preguntaros, estoy segura que nuestros oyentes se preguntan cómo aterrizar, ¿no? Todo esto que estáis contando, cómo convertimos o cómo adoptamos este tipo de prácticas que estáis diciendo en un equipo que tengamos en nuestra organización, un equipo tecnológico. Bueno, yo creo que, a ver, evidentemente no hay una bala de plata, ¿vale? Para montar esto. Hay casos y casos y hay estructuras y estructuras. Pero, bueno, yo lo sabéis, tengo un background técnico, entonces voy a intentar utilizar alguna de las prácticas o metodologías que estamos acostumbrados a utilizar en la parte técnica. Hay una dinámica que a mí personalmente me gusta mucho, que es hacer como un premortem. Es decir, analizas qué es lo que puede salirte mal de una implementación técnica, por ejemplo, que quieres ir haciendo, y lo haces a priori. Oye, el postmortem lo tenemos súper claro, cuando llegue el momento veremos en qué hemos fallado y cuáles han sido el éxito, pero el premortem es para prepararte para ello. Entonces, personalmente, para montar equipos de alto rendimiento, creo que lo primero que tienes que pensar es qué quiero conseguir con este equipo y qué nos puede salir mal. Porque a partir de ahí, como tú ya tienes también, lo decía antes David, ¿no? Hablamos de ese propósito, de ese objetivo, empiezas a montar un poco también la cultura en la que tiene que trabajar ese equipo. ¿Qué habilidades, las mal llamadas habilidades blandas, quieres que tenga parte de tu equipo para ir organizándola entre perfiles? ¿Cuáles son las habilidades duras que necesitas? Pues necesitaría un front, necesitas un back, todo este tipo de historias. ¿Cómo lo vamos a medir, no? ¿Cuál es esa estrella polar que vamos a tener por ahí para que nos vaya diciendo? Entonces, con todo eso, bajo el punto de vista ya tienes una foto de a dónde quieres llegar. Y entonces hay un libro súper interesante que bueno, habla de Patrick Lencioni, de las 5 disfunciones de los equipos o algo así. Y tenemos que empezar desde la base, ¿no? Lo que tienes que conseguir es arrancar generando confianza. Bueno, no voy a contar las 5 porque, pero bueno, arrancas generando confianza,
que no haya miedo al conflicto, pues una serie de, hasta que terminas llegando a tener un equipo orientado a resultados. Creo que es fundamental. Entonces, con todo esto, el qué es lo que quieres y cuáles son los problemas que sé que van a ir existiendo en los equipos para llegar a uno orientado a resultados, es, bajo mi punto de vista, la forma de ir montando. Y lo que decía antes, y con esto termino, montar equipos heterogéneos. Cuanto más diferentes sean en la unidad y más se acerque a lo que pretendes en el global, creo que la fórmula del éxito está cerca. No te digo que es, como decía antes, una bala de plata, pero creo que está cerca. Mira, fíjate, distintas palabras, mismo significado. Hablabas de confianza, hablabas de conflicto. Nosotros en Red Hat lo que hablamos es de seguridad psicológica, ¿no? Es que es eso que tiene que existir sí o sí en tu equipo de alto rendimiento si quieres que realmente se convierta en un equipo de alto rendimiento. Yo sí que os comparto una anécdota, voy a decir graciosa, no sé muy bien cómo definirla. Hace unos años trabajábamos en una compañía donde lo que nos transmitían los directores era que querían generar cierta cultura abierta y cierta innovación dentro de los equipos de ingeniería. Y decías, bueno, pues como propósito, me parece un propósito bastante chulo, ¿no? Y empezamos a trabajar con ellos y el problema que nos encontramos es que así en pequeños círculos nos hablaban con bastante tristeza que ellos tenían una reunión semanal donde el jefe pedía cuentas de lo que no había funcionado y castigaba y humillaba delante de toda la compañía al responsable de ese fallo, ¿no? Imagínate que te piden innovar, que no deja de ser un acto de cierto riesgo, ¿no? Te están diciendo, oye, innova, explora lo inexplorado y a ver qué sale, pero te dicen, ojo, cuidado, que si fallas, pues te sacaremos a la plaza pública, ¿no? ¿Tú qué harías? O sea, evidentemente todos lo que haríamos sería riesgos los justos, ¿no? Y se trata aquí de sobrevivir, tratamos de tener un perfil bajo, que no se acuerden de nosotros, por favor. Entonces yo creo que, con lo que tú decías, esa confianza, ese evitar el conflicto, hay que generar ese espacio, ¿no? Ese espacio de honestidad y seguridad para que todo el equipo empiece opinando, se sienta libre de opinar, de experimentar e incluso de discutir algo si no están de acuerdo, ¿no? Totalmente. El libro que comentabas, Alejandro, creo que es Las 5 disfunciones de un equipo. Eso es. Lo comento si algún oyente está interesado o interesada, pues que quede dicho. Hemos hablado, o ha salido, según hablábamos, lo ha comentado Alejandro, lo ha comentado David, yo creo que también la figura del manager, ¿no? Según íbamos hablando de todo este tema de equipos de alto rendimiento. ¿Por qué es fundamental su papel? ¿Qué es clave en este perfil? Lo hablábamos justo antes, ¿no? Creemos que el manager tiene un papel decisivo, o al menos muy importante, ¿no? Hablamos de esa persona que juzga, ¿no? Y sentencia públicamente. Si yo pregunto a cualquiera de vosotros qué preferiríais tener, un jefe que da miedo o un líder que da ejemplo, ¿no? Evidentemente la respuesta es muy evidente. Y lo más triste es que no os imagináis la cantidad de veces que hablo con clientes y todos me dicen, me encanta lo que cuentas, me encanta la forma de trabajar, me encantaría trabajar así, pero esto cuéntaselo a mi jefe. O sea, a mí me encanta, pero esto cuéntaselo a él. Creo que somos muy buenos en formar a... Cuando digo somos, me refiero a la humanidad, ¿eh? Somos muy buenos en formar equipos técnicos, con skills técnicos, les formamos en OpenShift, en DevOps, en Agile, en lo que sea, y nos hemos olvidado de cómo se forman los managers. Hay muchas empresas que te promocionan, ¿no? Hasta que, bueno, de ingeniero pasas a consultor o de consultor a ingeniero, llega un momento en que te hacen manager y dicen, vale, pues ahora esperamos que mágicamente aprendas por inspiración cómo ser un buen manager, ¿no? Creemos que por eso hay que destinar ciertos recursos y programas específicos para ayudar a esas personas, técnicas o no, a que realmente, bueno, alcancen su alto rendimiento, alcancen su mayor potencial como manager, ¿no? Totalmente. Fíjate, o sea, yo creo que vivimos en un momento bonito desde el punto de vista empresarial o como planes de crecimiento, porque yo creo que por fin nos hemos dado cuenta que el perfil del manager es fundamental dentro de los equipos, del mismo modo que es fundamental, hablando de equipos técnicos, es un perfil de QA o de back o de lo que sea. Son habilidades o skills muy concretas que van a ayudar a la suma de todo el equipo. Y digo que vivimos en un momento chulo porque empiezas a ver ahora en
los organigramas de las compañías y grandes compañías y pequeñas, que hay perfiles puramente técnicos que están muy arriba. Antes lo que pasaba era, llegaba un momento, y antes hablábamos de motivación intrínseca y extrínseca, si querías seguir creciendo, ya sea en tu carrera o ganando más dinero o sintiéndote más realizado, tenías que dar el salto al manager. Y eso es un error, bajo mi punto de vista, grandísimo, porque, oye, no todo el mundo se le va a dar bien eso, por una serie de circunstancias, igual que yo, si me pongo a programar front, soy un patán. Entonces, este tipo de cosas es, creo que muy importante. Bajo mi punto de vista, ¿por qué es importante un manager? El manager tiene como dos responsabilidades principales. Una es asegurar el flujo, esa entrega de valor que estamos diciendo, él es como el que tiene. Yo no soy una persona agresiva, pero lo comparo a los árbitros de boxeo. Esa figura que lo que tiene que ir haciendo es quitando las manos para que sigan con ese flujo continuo de lo que queremos llamarlo, vamos a decir entrega de valor para que se parezca a una empresa, y por otro lado estar asegurando que la gente de los equipos va creciendo personalmente y va creciendo profesionalmente. Entonces eso es súper importante, de la misma forma que es otro tipo de cosas dentro de un equipo, pero no es ni más ni menos. Qué identificada me siento con esta parte que comentáis del desarrollo profesional, ¿no? Y acabar en manager. Yo que vengo de una ingeniería, tengo compañeros y compañeras que han pasado por ese proceso, ¿no? Donde terminas siendo manager, donde creo que lo has dicho tú, David, como por ciencia infusa ya sabes todo lo que tienes que saber y se han vuelto al desarrollo, ¿no? Entonces, qué importante es lo que comentáis, esa formación, ese acompañamiento, ¿no? Y también qué importante es saber o identificar que no todo el mundo tiene ese perfil, ¿no? Aunque venga de una carrera técnica, ¿no? Sí, porque básicamente esa persona que ha sido promocionada de la parte técnica a manager, se le ha promocionado porque ha hecho muy bien su trabajo como técnico. Justo. Entonces, cuando llegue a esa posición de manager, va a decir, si a mí me habéis estado promocionando porque lo hago muy bien técnicamente y me habéis puesto en esta posición, quiere decir que ahora tengo que decirle a mis equipos cómo se hace. Y el matiz es, no, tú ya no tienes que decirles cómo se hace, tienes que soportarles, tienes que ayudarles a que lo hagan ellos, que encuentren ellos la solución. Si no, volvemos al ejemplo del submarino donde el capitán es el único que toma decisiones. No, son los equipos los que tienen que empezar a tomar esa cierta responsabilidad de lo que están haciendo, ¿no? Eso es. Justo. Además, coges y pierdes seguramente a tu mejor persona desde el punto de vista técnico Exactamente. y lo pones en una posición súper inicial y muy probablemente con nadie que pueda estar haciéndole ese mentoring para hacerle crecer. Entonces ostras, yo no sé aquí la suma cómo sale, ¿no? Justo. Esto da para otro episodio casi, ¿eh? Yo no voy a seguir hilando por ahí porque sí que es verdad que conozco muchos casos, pero me ha parecido interesante que lo hayas comentado. Y bueno, por hacer aquí una reflexión, ¿no? Bueno, suponemos, David y Alejandro, que lo hemos conseguido. Tenemos un equipo ya formado, un equipo que por definición es de alto rendimiento, con todos los valores, ¿no?, que hemos ido comentando durante el episodio, con un equipo con los mismos objetivos, sentimiento de pertenencia, seguridad psicológica, confianza, etcétera. ¿Qué hacemos ahora? ¿Le dejamos solo, nos enfocamos en otro? ¿Necesita un acompañamiento? Ahí contadme vosotros. Yo lo defino... a mí me asusta mucho esto porque solemos caer en bueno, como ya es un equipo de alto rendimiento, ya me puedo relajar. Y lo que puede ocurrir es que pasemos de equipo de alto rendimiento a grupo de estrellas con más ego que talento, ¿no? Para mí, esto es como criar a hijos. No sé, los que tenéis hijos lo sabéis. Cuando son pequeños necesitan más acompañamiento. Según se van haciendo mayores, necesitan menos acompañamiento. Pero eso no quiere decir que les dejemos a su cuenta y riesgo y ahora ya tú haz lo que quieras, ¿no? Hay ejemplos deportivos. Hay muchos jugadores ¿por qué siguen entrenando los jugadores? Pues porque siempre hay espacio para la mejora, ¿no? Siempre hay espacio para poder buscar nuevas formas de hacer las cosas. E incluso si hablamos de equipos deportivos, habrá fichajes en los que el equipo, hay gente que entra, hay gente que sale. El equipo no es fijo
durante toda su vida, habrá entradas y salidas. Es donde hablamos de las fases de Tuxman, ¿no? Donde hablamos de la formación, conflicto, normalización y desempeño, ¿no? Por lo que debemos seguir trabajando con el equipo para acortar esos ciclos intermedios y que intenten alcanzar esos estados de máximo rendimiento lo antes posible. Sí, fíjate, bueno, aquí me conocéis también en esa parte, me gusta también mucho cómo hace David utilizar analogías con el mundo del deporte. Bueno, pues lo vemos de una forma clara, ¿no? Al final yo creo que esto, si lo queremos llevar a la empresa, es cierto, hay que seguir motivando, hay que seguir teniendo retos para que esos equipos de alto rendimiento, por un lado, no se vengan abajo y por otro lado, lo que dice David, no se transformen en superestrellas. Pero, oye, si realmente tenemos superestrellas, aprovechemos esa fase para que vayan haciendo crecer y que escale la compañía con esa forma, ¿no? Que hacer un efecto virus a lo mejor. Y decía que lo vemos en el deporte porque, bueno, la vida del deportista está bastante acotada y vemos como determinados deportistas que han sido líderes en sus equipos, a lo que se dedican después es a ir formando equipos con esa mentalidad, con esa forma de trabajar. Bueno, pues aprovechemos esto en la empresa también. No quiere decir que es un equipo de alto rendimiento cuando llega a un punto top, tienes que deshacerlo, repartirlos y entonces que lo vuelvan a conseguir en diferentes equipos, porque entraríamos en la parte cultural, que no siempre tienes por qué conseguirlo, pero que sirva para ir polinizando esa forma ese mindset y esa forma de trabajar que se ha conseguido en ese equipo. Pues chicos, ya estamos terminando. A mí me gustaría, antes de cerrar el episodio, como he comentado, bueno, David trabaja en Red Hat, Alejandro es compañero de Paradigma. Me gustaría que contarais, experiencias que tenéis dentro, de vuestra compañía al aplicar todo esto que hemos estado hablando, o cómo pensáis aplicarlo en futuros proyectos. David, ¿te apetece empezar? Mira, voy a empezar cogiendo el hilo de lo que decía Alejandro, que Alejandro hablaba de virus. Yo voy a hablar quizás de contagio, ¿no? Bueno. O sea, creo sinceramente que la motivación, el buen ambiente, el buen rollo y las ganas son contagiosas. Yo, por poneros un ejemplo, ¿no? Hace unos años trabajamos en una compañía en la que en un momento dado decidimos hacer públicos nuestros sprint reviews. Los que trabajáis en sprint sabéis que es una ceremonia donde exponemos lo que hacemos y cómo lo hacemos, ¿no? Y lo que hemos hecho y cómo lo hemos hecho. Y lo que decidimos fue invitar a toda la compañía, fuesen de ese departamento de legal, de marketing o del área que fuese, ¿no? Para que pudiesen venir, y esperamos que nos diesen feedback de cómo mejorar, de cómo hacer las cosas de otra manera, de cómo, bueno, pues cómo mejorar, cómo hacer las cosas mejor, ¿no? Y lo que nos encontramos es que lo que nos sorprendió muchísimo es la cantidad de compañeros de otras áreas que al acabar las sesiones nos preguntaban: oye, ¿te puedes venir a mi equipo? ¿Te puedes venir un día a mi equipo y me cuentas cuál es vuestro método? ¿No? Porque me encantaría trabajar como vosotros. ¿Por qué? ¿Cuál es el secreto? Porque hemos hablado durante todo el tiempo. Creamos ese espacio de seguridad, el equipo estaba súper motivado y lo que creemos que es más importante, decidimos eliminar la barrera de yo soy Red Hat, tú eres cliente. Intentamos que no se distinguiese quién era proveedor, quién era cliente. Creamos un único equipo, diseñamos un logotipo nuevo para todos, con un nombre que nos definía a todos, ¿no? Independientemente de quién nos pagaba la nómina. En lugar de esa relación tradicional cliente-proveedor, donde yo, cliente, tengo razón y tú, externo, vas a hacer lo que yo te diga. Creemos que ese es el secreto para que ese contagio realmente se distribuya por el resto de la compañía, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues fíjate, yo por mi parte, a ver, está la frase esta tan manida de Steve Jobs que dice eso de: contratas a gente súper inteligente y luego les dices lo que tienes que hacer, ¿no? Bueno, yo ahí como que sacaría la derivada de contratas a gente súper buena y luego no les dejas dedicar su tiempo a lo que realmente son buenos, ¿vale? Entonces, desde Paradigma, bueno, sabéis que estamos ahora empujando muchísimo esta aproximación de Platform Engineering que sale del libro este de Team Topologies, muy enfocado en lo que estábamos diciendo, de conseguir que los equipos estén generando impacto, toda esta historia. Desde Paradigma hemos visto que hay una necesidad grande de quitar de los equipos que realmente están impactando el negocio,
un montón de tareas que tienen que ir haciendo en su día a día, una cantidad de complejidad que no tienen o no quieren manejar. No es realmente para lo que estamos pagando a esa gente, ¿vale? Entonces, lo estamos viendo en casos de clientes en los que, bueno, entrando con esas iniciativas de Platform Engineering, conseguimos acelerar, ya os digo, quitar esa carga cognitiva que ahora estamos cansados de escuchar de una serie de tareas y estamos viendo cómo realmente esos equipos están acelerando. Esos equipos, en un concepto básico de flujo de entrega de valor, estamos consiguiendo que estén llegando mejor y más rápido a producción, ¿vale? Entonces, bueno, que evidentemente estoy hablando de mi libro. Yo estoy, como decíamos antes, en el equipo de estrategia tecnológica, estoy súper foco con la parte de Platform Engineering, soy un súper amante y creyente en estas prácticas, así que, bueno, yo creo que hay camino por recorrer, mucho camino para conseguir que la gente que sabe hacer algo muy, muy bien no esté perdiendo el tiempo con otras cosas que aportan poco valor. Pues David, Alejandro, muchísimas gracias por vuestro tiempo, por esta, voy a decir, introducción a equipos de alto rendimiento, porque considero que cada respuesta que dabais llevaba a otro episodio aparte, pero bueno, como introducción yo creo que ha quedado muy completa, así que de nuevo gracias por haber estado aquí hoy y muchísimas gracias también a nuestros oyentes. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Gracias. Cuando crees que un reto es grande, hay aún uno mayor esperándote. Gracias por escuchar el podcast Apasionados por la Tecnología. Puedes seguirnos en Twitter en @paradigmate y suscribirte a nuestra newsletter en paradigmadigital.com.